Una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en nuestro proyecto Educando a través del cine, que como ustedes saben es un proyecto del Doctorado en Humanidades de aquí de la UAM Xochimilco, de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de una película mexicana que para nosotros significa mucho porque el director es egresado de la UAM Xochimilco, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante y además es una película que acaba de ganar Arieles, ¿no? Varios Arieles, ya nos contarán aquí nuestros comentaristas un poco más sobre la película, pero es un día especial para nosotros porque vamos a hablar de esta película que se llama No nos moverán, de Pierre San Martín. Es una película mexicana del 2024. Y pues como les digo, el director es Pierre San Martín, los productores son Víctor Liesegui y Male Gil. El guionista es Pierre San Martín y Iker Campeán. La fotografía, también quiero destacar la fotografía porque es una película muy hermosa desde el punto de vista cinematográfico. César Gutiérrez Miranda. Y bueno, y para comentar esta película y para analizarla y discutir sobre ella, pues tenemos aquí a dos invitados del programa del programa del doctorado, ¿no? A Ileana Díaz, ¿no? Y tenemos un invitado que también es de la UAM Xochimilco, profesor de la licenciatura en comunicación, y esperamos que también forme parte de nuestro programa en breve, ¿verdad? Diego Vargas, qué gusto de tenerte aquí con nosotros, Diego. Gracias. Y pues entonces, bueno, para empezar yo creo que lo que tendríamos que hacer es presentar nuestra reseña, ¿no? Y a partir de ahí empezar a platicar sobre la película. Corre reseña. No nos moverán. En 1968, el gobierno rompió con crueldad a la sociedad, lastimó a lo más preciado, la juventud estudiantil, aquella que con valentía e ímpetu intentó cambiar las reglas del juego. A partir de la masacre de Tlatelolco, la visión de un país quedó opacada, pero con ganas de justicia. Múltiples libros, documentales y películas han tratado este trágico momento para México. No nos moverán es uno de ellos. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? Socorro es una abogada malhumorada y deprimida que perdió a su hermano en aquella fatídica noche del 2 de octubre de 1968. Después de tantos años, sigue buscando justicia y el descubrimiento de una foto la lleva a obsesionarse con el soldado que supuestamente lo mató. Así, emprenderá una aventura frenética para asesinar a aquel sujeto. Con ayuda de su asistente Siddhartha, hará todo lo posible para cerrar esa herida. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la película? Uno de los logros más relevantes de la cinta es la frescura con la que se cuenta, pues es una sátira original y divertida. La decisión de filmarla en blanco y negro la hace peculiar porque refleja la seriedad de los hechos, la personalidad de la protagonista y los sentimientos contrastados de los demás personajes. El diseño sonoro también es muy atinado, pues es un viaje íntimo a lo que Socorro escucha. El guión está elegantemente tratado, es un fino diálogo entre el drama y la comedia. El montaje es lineal, con algunos flashbacks que nos hacen conectar todavía más con Socorro y su hermano desaparecido. Se vuelve fantasma presente, recorre las pequeñas habitaciones y los largos pasillos de uno de los edificios emblemáticos de Tlatelolco. ¿Cuál es la significación de la película? No nos moverán, al ser una historia personal, ya que el director se basó en una vivencia de su propia madre, se vuelve íntima, emotiva, honesta. Con ello, se convierte en un discurso universal. El amor, la venganza, la redención y el duelo son parte de nuestra humanidad, no importa la nacionalidad o la edad. ¿Cómo calificarías la película y por qué? Sin duda, esta película ganadora del Ariel como mejor ópera prima y elegida para representarnos en los premios Goya y Oscar es un brillante ejemplo de cómo se narra una tragedia desde la sátira y cómo se puede redimir una persona a través de un plan absurdo de venganza.
Bueno, pues ¿qué les parece entonces si empezamos con nuestra conversación? A mí me gustó muchísimo la película, la verdad me parece una película redonda, ¿no? En todos aspectos, desde el punto de vista de la narrativa, del guión, de la visualidad, del sonido. Entonces me pareció una excelente película, muy bien mereció su Ariel. Pero ustedes me dirán, ¿con quién empezamos? ¿Contigo, Diego? A ver, ¿qué te pareció entonces? ¿Qué se puede aprender de esta película? ¿Qué es la pregunta detonadora que nosotros siempre hacemos en este podcast? Pues muchas gracias por la invitación, Mauricio, Ileana. Es una película que a mí me llega en varios niveles. El primero, pues como producto fílmico que rescato y que reconozco y que además me gustó la primera vez que la vi, ya la vi 3 veces y 2 veces. Y bueno, ese es un primero, ¿no? Digo, órale, vi una buena película. Eso me gustó. Pero el otro nivel, pues es en lo personal, porque participan ahí muchos compañeros de mi generación de la UAM. Fuimos estudiantes juntos, Víctor Leisegui, Pierre, Jorge, que hace la foto fija, Mauricio, David, que hace diseño gráfico para todos los elementos gráficos de la película, los diseña David. Y bueno, varios conocidos más, varias personas más que estuvieron en la UAM, que pasaron por nuestras aulas en otras generaciones. Y entonces, pues es una película que en ese nivel a mí me deja muy contento, muy satisfecho. Es un gran logro en el sentido pues del reconocimiento que tiene la película en los medios y en el terreno cinematográfico nacional, que gente de mi generación, pues con quien me la pasé. Y de la UAM Xochimilco, ¿no? Así es, de la UAM Xochimilco. Digo, para hacerle publicidad a nuestra universidad, por ejemplo. Sí, son, pues exacto, gente con la que compartí aula y echamos relajo en diferentes épocas, pues ver que lograron un producto muy bueno, ¿no? Y eso pues también a mí me da una satisfacción, un orgullo guamero, ¿no? De, bien, se pone, que además Pierre lo hizo en los Ariel y en varios otros eventos donde ha estado, todos como crew destacan que son egresados de la UAM, egresadas y egresados de la UAM en diferentes generaciones, y eso pues también cae muy bien con el aniversario, ¿no? Los 50 años de la UAM el año pasado. Ya tenemos bastantes cineastas nosotros egresados de la UAM, ¿no? O sea, estaba yo platicando precisamente con Eliana o Francisco Vargas, ¿no? Así es. Francisco, Luz Jaimes también, que recientemente, hace 2 años, estrenó un cortometraje, está ahorita en proceso de un rodaje de un largo. Y bueno, y hay muchos, a lo mejor no en el renglón de dirección, pero sí en producción, y mucha gente de la UAM, en guión. ¿Cómo se llama este director de Marte Duele? Fernando Sariñana. Sariñana también es de aquí, también salió de aquí, fíjate, Sariñana. No sabía, mira. De las primeras generaciones. Entonces, pues sí, eso es el orgullo. ¿Pero qué se puede aprender de la película? Bueno, ya hablamos un poquito de lo que significa para nosotros siendo guameros, ¿no? Muy importante. Pero vamos a hablar un poquito sobre la película. Pues yo creo que hay varias cosas que aprender. La película primero presenta un panorama de venganza, ¿no? De una búsqueda irrenunciable por la venganza. Y sin hacer spoilers, ¿no? Pero conforme va avanzando, creo que hay un proceso de redención, de perdón, no de olvido, ¿no? Que creo que, aunque suena así trillado, pero es importante, ¿no? El personaje principal cursa por un proceso importante. Estamos dando por sentado de que lo que no se olvida es el 2 de octubre, ¿verdad? Así es. Claro, sí, bueno, a lo mejor eso también había que platicar. La película... Ya en las reseñas se planteó, pero en todo caso, aquí me pareció que era pertinente esto de el 2 de octubre no se olvida, ¿verdad? Y en este caso, no solamente no se olvida, sino que se vuelve casi una tragedia, ¿verdad? Una obsesión, casi diríamos, ¿no? De la película. Y eso es un poco lo que genera la trama, ¿no? La obsesión de una mujer, ¿no? Por la muerte de un hermano durante la matanza del 68, ¿no? Y entonces
Ahora, a mí me parece muy interesante también el tono, que es satírico, ¿no? Es una sátira, ¿no? Que también es otra cosa muy interesante, ¿no? Tú, Iriana, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre esa aproximación satírica que parece que es especial de la película, ¿no? Sí, creo que una de las, digamos, capas, ¿no? Que podemos analizar y que se puede aprender de esta cinta es justamente el guión, ¿no? O sea, es importante cómo se va tejiendo la historia, ¿no? Porque al final, pues sigue a un personaje en una búsqueda frenética de venganza, y ahí es donde entra el tono satírico que le da, digamos, como toda la fuerza a la historia, ¿no? Y ahí, bueno, pues sí tengo que hacer mención de mi amigo Iker Compián, que coescribe la historia con Pierre, ¿no? Hay que decir que esta historia está basada en hechos reales, es la historia de la mamá de Pierre, y entonces la hace o sea, una historia muy personal. Basada, ¿no? Sí, está basada. No es realista, digamos. No, pero está basada en la historia de la mamá de Pierre, y entonces eso hace que se vuelva una narrativa muy íntima, muy personal, muy sentida, y el hecho que haya un co-guionista que le esté dando este tratamiento de sátira, pues alza, digamos, como toda la historia, ¿no? Le da un toque, pues que lo lleva a la originalidad, porque si hemos visto, escuchado y leído sobre el 2 de octubre, que es importante, súper importante, pero este tratamiento lo que hace es, pues a mí me parece además que acerca a otras generaciones, ¿no? Con esta historia, y la vuelve, en este sentido íntima, la vuelve universal, ¿no? Sí. Porque al final, pues es una historia de venganza, de redención, de rencores, de cariños no dichos, de silencios que le duelen al personaje principal, y eso lo vuelve pues profundamente universal. Entonces creo que esa es una gran fortaleza de la película. Otra fortaleza que yo le veo también es la fotografía, ¿no? Tú Diego, ¿cómo viste tú la fotografía de la película? Porque a mí sí me impresionó. Sí, yo coincido, es un trabajo muy bien cuidado, es muy bien armada, muy delicada también. El tratamiento es blanco y negro, entonces nos sitúa pues en un espacio paralelo al de nuestra realidad a color, ¿no? Es en otro momento. Pues como queriendo recoger el 68, ¿no? Un poco, ¿no? Pues sí, pero en la actualidad, ¿no? Tú sabes que en el 68 todavía la televisión era blanco y negro, ¿eh? Sí, sí. Era, sí, y el cine, pues todavía se seguía haciendo cine en blanco y negro. También había cosas a color, pero pues mucha de la nueva ola francesa, por ejemplo, siguió siendo blanco y negro, y el cine mexicano también. Entonces creo que eso nos lleva y nos trae en el tiempo un poco la fotografía. Es muy cuidada, muy delicada, como decía yo. Todos los encuadres, ¿no? Los encuadres son excelentes, ¿no? La iluminación de las fotos, o sea, también es muy estética. La película tiene una vocación estética que muy pocas películas mexicanas hoy en día tienen, ¿eh? Eso también me parece una virtud del trabajo, ¿no? Sí, las cosas están donde deben estar y funcionan, ¿no? Nada se mueve sin querer. Y hay un buen cuidado por la imagen, porque además eso también te permite que en ciertos momentos la fotografía te conduce a pasajes un poco oníricos, o sea, como una pausa en la historia para por un momento solamente de apreciar la imagen. Claro. Y ya después regresa a contarte un poco más. Creo que eso es lo... No, y luego tiene unos efectos que no son efectos especiales, o bueno, a lo mejor sí, porque hay una cierta cámara lenta de cómo van cayendo las plumas, por ejemplo, ¿no? Hay unas imágenes donde que también hay un aspecto simbólico que es el de las palomas, pero ¿tú qué piensas de estos elementos simbólicos que va incorporando en la narrativa? Pues es que es justo esa cualidad, ¿no? De cuando una película deja de ser ilustrativa para convertirse en narrativa, ¿no? El uso de los símbolos, justamente para no tener que explicar, usamos símbolos, y la fotografía va a trabajar a favor de esa cuestión simbólica. Hay momentos incluso en los que yo recuerdo de pronto un poco estos guiños al cine negro, ¿no?
Entonces, pues claro que Porque es estéticamente... policíaco, ¿no? Es una trama policial, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces estas mezclas tan sutiles, ¿no? Estos guiños al cine negro, a la sátira, pues la hacen una película pues de autor, ¿no? Profundamente íntima y personal. Y por ejemplo, las cámaras lentas y ver el plumaje de las aves caer, la presencia del gato en contraste y en tensión con la paloma, ¿no? También hay que hacer un señalamiento a la construcción sonora de la película, que también va a ser otro personaje, porque nos hace estar en el punto de vista de la protagonista, que además tiene un problema auditivo. Entonces, no nada más estamos viendo a través de sus ojos en blanco y negro, sino que también estamos escuchándola. Entonces, es una película profundamente inmersiva también. Y es muy estético. O sea, este cuidado por el lenguaje, ¿no? Que creo que eso hay que señalarlo. Es la ópera prima de Pierre. Y eso es también de aplaudir, ¿no? Ya había hecho trabajos de cortometrajes como mejor ópera prima y como mejor guión original. Y también como actuación. Actuación, a revelación, también que hay que hablar del personaje de Siddhartha, ¿no? Y el Ariel para mejor actriz, ¿no? Que en este caso, Diego, ¿tú qué te pareció la actuación de Luisa? A mí también me impresionó mucho. Pues increíble, ¿no? Me parece que Luisa, no había otra persona que pudiera hacer ese papel mejor que ella. Y lo lleva a un lugar, además, o sea, creo que también eso es importante, el reparto de la película en general, pues es un reparto muy bien planeado y muy bien conseguido. Creo que hicieron un gran trabajo de casting y lo que hace cada personaje, pues logra transmitir, justo como decía ahorita Ileana, los elementos irónicos y sarcásticos y fársicos en la historia. Son como pequeñas pausas que hacen digerible lo terrible de la historia. Entonces hay chistes de repente. Siddhartha es como pues un papel fantástico que hace eso más ligero. Y entonces todos los chistes de Siddhartha, que son involuntarios en el sentido de que el personaje pues así es, ¿no? Pero bueno, para la historia funcionan muy bien como chispas para salir adelante de algo que se está planeando muy terrible y que Siddhartha pues siempre juega con nosotros, ¿no? Me gusta mucho. No, y además la historia de Siddhartha es muy interesante, que no se trata mucho, pero te sugiere, ¿no? Porque él tiene un pasado, ¿no? Un pasado negro que fue, digamos, sicario, ¿no? Y que de alguna manera el personaje central, que es Luisa, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Socorro, ¿no? Lo está involucrando, ¿no? En un asesinato y él ya se volvió bueno, ¿no? Entonces hay una tensión ahí de él, ¿no? De que no quiere volver a caer en la maldad, ¿no? Eso es muy interesante, esa trama que no está muy, pero es hasta sugerida, ¿no? O sea, todo es así como que te puedes poner en el lugar de Siddhartha, ¿no? Y en su dilema existencial que le produce esta solicitud de su salvadora, porque también ella ha sido su salvadora, ¿no? Entonces esas pequeñas tramas, ¿no? También son muy, muy, muy bien tratadas en el guión, ¿no? Y pero a mí sí me gustó mucho la actuación de Luisa, porque además combinado con la imagen, ¿no? Porque no sé, las arrugas de ella, qué manera de retratarlas, ¿no? El personaje se vuelve un personaje casi irreal, ¿no? Algunas tomas así que son, dices, bueno, es que se vuelve como a veces hasta tú lo ves como, pues, encarnación del mal, ¿no? Porque está tramando una maldad tremenda, ¿no? Y luego el otro personaje de la hermana, ¿no? Que eso viene a darle un final a la película, que a mí me encantó. ¿Por qué no platicamos un poquito sobre esa resolución que hace la película? Porque no termina como uno cree que va a terminar, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ahí va construyendo en la historia un poco con estas sugerencias del pan quemado, de la paloma y del gato. Pues claro que van construyendo esa resolución, ¿no? El personaje encuentra ciertas redenciones que son muy particulares y que además, insisto, son muy universales, ¿no? O sea, pasa por todos los
periodos de duelo, porque ella está en duelo desde el 2 de octubre de 1968, y entonces cómo va construyendo este plan de venganza y el término que, bueno, no lo vamos a spoilear, porque además es una película todavía muy reciente y que les invitamos a ver al cine, se va a volver a estrenar ahora en noviembre, pues justo esto, ¿no? Para celebrar que es una cinta que nos va a representar en los premios Oscar y Goya, ¿no? Eso de verdad es muy potente. Esta peli además en festivales pues ya había sido bastante premiada, estrenada, ¿no? En Morelia. En Morelia, en Guadalajara, es correcto, en el Festival Viva México en Francia, que también se llevó sus reconocimientos. Entonces, bueno, ya trae una trayectoria, ¿no? Importante, un recorrido festivalero importante. Y ahora, bueno, pues nos va a representar en los Goya y en los Oscars, entonces la pueden ver. No la vamos a spoilear, pero este manejo de la redención a mí me parece que también es muy poético y que cumple y es congruente con toda la línea satírica que se planteó desde el principio y que a mí me parece que a nivel de guión eso es muy complicado de sostener y que lo logra bastante bien y que todo trabaja a favor de la historia. La fotografía, las actuaciones, la construcción sonora, evidentemente también la puesta en escena y las locaciones que hablan por sí mismas. Que me decías, me comentabas que se hizo durante la pandemia esta película, ¿no? Bueno, sí, el proyecto Pierre lo echa a andar y sí, son 5 años de trabajo, más o menos. Lo que pasa es que en la pandemia, pues, había muchas limitaciones y en este caso vemos que la película se filma en una sola casi locación, ¿no? En un interior, en una casa, ¿no? Y hay pocas escenas exteriores. Y entonces, bueno, eso también hace que la película tenga también un valor, ¿no? Como sacar una película en condiciones adversas, ¿no? Sí, creo que el rodaje fue 2023, ya no había tantas restricciones por la pandemia, pero se escribe y se coescribe durante el 21 y 22, si no recuerdo mal, que se hacían reuniones de trabajo ahí en las casas y se daban pues agarrones porque precisamente decidir si se iba por la comedia o por el drama era complicado. Entonces hubo una muy buena conexión entre Pierre y Iker y bueno, pues sacó un producto que yo ahí creo que también eso es algo que aprender, ¿no? Del trabajo en equipo. Aunque no está eso visiblemente en la película, solo pues cuando uno oye las entrevistas y las pláticas entre ellos, pues es algo que también se destaca, ¿no? Y que creo que es algo que cuando Pierre vino hace poco, pues señaló fervientemente, ¿no? El trabajo en equipo de la UAM es lo que a mí me ha permitido seguir trabajando de esta manera, ¿no? O sea, lo individual del cine, del proceso de escritura y eso, se lo come el trabajo en equipo. Pues es un arte colectivo, ¿no? Es cine. El cine es un arte colectivo y además un arte ligado a la tecnología, que es otra de las cosas, nace con la tecnología, ¿no? Es un arte moderno en ese sentido, ¿no? De la modernidad industrial, ¿no? En ese sentido, el cine, además de ser un arte, es una industria, ¿no? ¿No? Y en este caso, yo sí pienso que es una obra de arte. Absolutamente de acuerdo. ¿No? Y que yo no sé qué tanto la industria lo pueda integrar a sus procesos de producción y distribución. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, ahí hay que explicar que, y eso es importante, o sea, esto que estás diciendo, Diego, es fundamental, ¿no? El trabajo en equipo y resaltar el papel del productor, ¿no? Okay. O sea, Víctor Leisegui hace un trabajo y Male Gil hacen un trabajo muy importante para llevar a buen puerto esta película, ¿no? De pronto hablamos muy poquito, o sea, cuando hablamos de cine, y nosotros nos estamos clavando mucho en teoría y análisis del lenguaje, o sea, del mensaje en sí mismo, pero también no hay que olvidar que efectivamente el cine está inserto en procesos económicos e industriales que sí no es posible que existan las películas. Entonces, para un productor es muy importante que no solamente se entienda su trabajo como el que facilita ciertas cosas a nivel administrativo y económico, el productor también cuenta historias, ¿no? Él es la figura que va a sostener a la película cuando ya todos se fueron porque ya se terminó de postproducir. Él toma el proyecto para que los demás lo conozcan. Entonces es también todo un entretejido importante, incluso hasta de relaciones públicas, para saber quién va a distribuir esa película, a qué festivales se va a llevar. Son decisiones que el productor finalmente toma y que también hay que hablar de eso. Y Víctor también es guamero
y entonces también hay que señalar que hay un equipo y una historia que ellos están contando desde antes de filmar, No nos moverán, ¿no? Y la distribución la hace Pimienta Films, y eso también fue un acierto porque Pimienta es una productora que está siempre a favor del cine independiente. Y eso es muy importante, que en estos tiempos de locura digital y de instantaneidad haya productoras que todavía le estén apostando a estas historias, ¿no? Para llevarlas a festivales, para que regresen a su público, para que las vean las personas, ¿no? Hace poquito, justamente el 2 de octubre, la película fue proyectada en Tlatelolco. Esos esfuerzos tan bonitos que unen a la gente con sus películas, muchas veces las hace la figura del productor. Excelente. Pues se nos está acabando ya el tiempo, más o menos, pero podríamos todavía una intervención. ¿Cómo podríamos nosotros recomendar esta película para nuestra audiencia para que la utilice como un recurso educativo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del 68, ¿qué podemos aprender del evento, por ejemplo, de 1968? ¿Qué es lo que nos lleva a plantearnos el problema de la matanza del 68? O sea, ¿qué se puede aprender? ¿Por qué la tendríamos que ver? ¿Tú primero, Ileana? Sí, si quieren. ¿La ver, Ileana? Sí, yo creo que esta película nos enseña a conectar con lo más personal de nuestras emociones y ponerles un nombre, ¿no? O sea, en el momento en que nosotros nos reconciliamos con nuestros propios monstruos, ese plan absurdo de venganza se convierte en una redención que como país necesitamos, ¿no? No olvidar, eso es súper importante, y que las denuncias vayan a los lugares más íntimos de las personas, porque creo que ahí es donde podemos reaccionar mucho mejor, y esta película lo logra, creo, de manera magistral. Sí, cómo no. ¿Tú, Diego, por qué tendríamos que ver esta película? Yo creo que aunque la película no tiene imágenes documentales de la matanza del 68, evidentemente no las necesita, sí nos habla de un caso particular, ¿no? Creo que hay que verla porque conocemos lo general del 68, lo hemos visto muchas veces, las nuevas generaciones lo van a seguir viendo, pero este es un caso particular y por eso creo que vale mucho la pena. No es la historia general, sino es una familiar. A lo mejor de esta, pues está Rojo Amanecer y ya, ¿no? O sea, de un caso familiar, en este caso otro, y pues hay 30 y algo años de diferencia entre una y la otra. Entonces creo que nos actualiza, nos pone en un contexto contemporáneo y nos deja ver cómo sigue habiendo secuelas. O sea, nos recuerda el dolor que significó esa matanza. Aunque a mí me encanta el final porque es un final amoroso, ¿no? Amoroso completamente. Se nos da esperanza, es una película que nos da esperanza. Y también por eso sería muy bueno que ustedes la vieran. Y le recomendamos la película ampliamente, no solamente porque es Guam Xochimilco, sino porque es una excelente película y una obra de arte para mi gusto, la verdad. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues nos vemos a la próxima y seguimos en este esfuerzo por promover el cine mexicano y el cine del sur global. Muchas gracias. Ya. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Excelente. Bye.
Cine, Análisis. Reflexión. Cultura. conversación, Diálogo. Inspiración. Historia. educando a través del cine, Películas que enseñan. historias que inspiran.